Bueno, esto dice que está siendo grabada la reunión, así que ustedes después la pueden bajar de, de nuestra página. Bueno, entonces, larguemos formalmente. Nuevamente, muchas gracias por estar. Eh, para los que recién entran, soy Eduardo Amadeo, soy el director de la escuela. Y con ustedes en esta tarde iniciamos una actividad que creemos muy importante, como lo refleja la cantidad de personas que están anotados, que tienen que ver con la cuestión, con el tema de la fiscalización. Como le van a explicar luego en un minuto, Alejandra Svetats, que es la directora de QL, que es una plataforma de apoyo legislativo que es muy importante para nosotros, para el trabajo de nuestros legisladores, para el trabajo de legisladores a todos los niveles en el país. Vamos a hacer una serie de reuniones, estas tres primeras, tal vez sean cuatro, que tienen como objetivo dos objetivos. Uno, sensibilizar, esto es para aquellos que nunca fueron fiscales, para empezar con los principios de la fiscalización. Pero vamos a ir entrando cada vez más a lo largo de las cuatro sesiones en los principios de la fiscalización. Y para aquellos que fiscalizaron la vez anterior, para que refresquen los conocimientos, para que vuelvan a ponerse el uniforme de fiscales y puedan saber bien lo que tienen que hacer, porque no se puede ser buen fiscal si no se sabe, si no se conocen los elementos básicos de la fiscalización. Así que bueno, este es el sentido de esta reunión. Esta es la primera de varias. Y bueno, quiero hacer un pequeño comentario de tipo político, si me permiten, ¿no? Porque yo estaba escribiendo recién algunas líneas y yo me decía, en realidad, cada una de las elecciones con el kirchnerismo enfrente ha sido crítica, ¿no? En el 2015 fue para romper 10 o 12 años del kirchnerismo más crudo, en el 17 para seguir adelante y la gente nos acompañó, en el 2019, después de lo difícil que fue para todos nosotros esos años, luego fue con la vocación de evitar que se repitiera los desastres del kirchnerismo, y ahora nos encuentra en una situación extremadamente crítica, ¿no? Porque el kirchnerismo mostró todas las cartas, o sea, todas, no se guardó ninguna. Y todos sabemos y todos nos imaginamos que si ellos siguen haciendo lo que quieren, nuestro futuro es gravísimo. Y no digo solamente el futuro del punto de vista político, sino el futuro no son solamente cuestiones de tipo político, ¿no? Cuestiones humanas respecto de nuestro destino, el de nuestros hijos, el del país, porque el kirchnerismo desplegó todas las cartas, no se escondió ninguna. Fíjense ustedes los temas que estamos viendo en este momento, ¿no? El tema, perdón, el tema de las vacunas nos muestra no solamente la increíble incapacidad para administrar un tema crítico para nuestras vidas, sino también la insensibilidad y la corrupción. O sea, no tienen límites y por lo tanto mezclan la salud de la gente con la corrupción. Esto de por sí ya es un tema francamente brutal para nuestro futuro. La economía, la incapacidad para hacer un plan, esto es para dar horizonte, futuro, para que la gente pueda invertir, para que se rompa la desesperanza que tienen todos nuestros habitantes. Para ellos es más importante la ideología que las necesidades de la gente, ¿no? Las banderas, como dice Cristina Kirchner, son más importantes y por lo tanto no hay inversión, la inflación nos está haciendo el mal que nos está haciendo, y sobre todo lo que pasa, y esto proviene de otra charla que tuvimos hace un par de semanas, está desapareciendo nuestro sueño de construir una sociedad basada en el trabajo, en el mérito, que es la sociedad de clase media con la que todos soñamos alguna vez y ahora se nos está yendo. Desde el punto de vista social, el clientelismo es más importante que la sensibilidad social, ¿no? Están construyendo una parte de nuestra sociedad de esclavos políticos. Para ellos es más importante el manejo ideológico
que la resolución del drama espantoso de la pobreza. La educación, que muestra un nivel de insensibilidad como no pensamos que podía llegar. Todos tenemos hijos y nietos y sabemos lo que les ha pasado. Y yo que tengo hijos, ya no tengo hijos en la escuela, pero nietos, y que van a a los colegios privados, y al mismo tiempo veo la diferencia impresionante de sensibilidad para quienes van a las escuelas públicas, los más pobres, que no han podido, que han perdido completamente un año de su vida. ¿Para qué? Para quedar bien con los gremios. O sea, ¿cómo es posible que un gobierno privilegie la relación política con los gremios más que la obligación de dar educación a sus chicos? Es un daño que costará muchísimo recuperar. Y esta es una de las razones por la que es tan importante esta elección. Si todo sigue igual, estos chicos que han perdido ya casi un año y medio no lo van a recuperar. Si nosotros no tenemos el poder para poder dar la pelea humana por nuestros chicos, esto va a seguir igual y va a seguir peor. La relación con el mundo, o sea, están mostrando todos. Les sugiero que lean en los diarios lo que pasó ayer en Cuba, cuando la viceministra, la ministra de Salud, perdón, no solamente fue a Cuba a traer una vacuna que nadie conoce, sino que además se fue a juntar con una hija de Santucho. Los que tenemos algunos años más recordamos quién fue Santucho, y ella va a darle un homenaje a una hija de tal vez uno de los más brutales dirigentes guerrilleros que tuvo la Argentina. O sea, no escondo nada, muestro todo, muestro claramente a dónde quiero ir. Dejo de lado el tema de Israel, Venezuela, irse a Cuba a juntarse con esta persona, ¿no? Y naturalmente el avance sobre la justicia y la impunidad. Yo cuando discuto estos temas, mi argumento es, no es un problema de los jueces o los fiscales, es un problema de todos nosotros. ¿Sabes lo que significa una sociedad donde todos los fiscales van a ser militantes? Esto es cuando te roben, cuando tengas un problema de violencia de género o de violencia en tu hogar, cuando tengas cualquier problema de los que te pasan en la vida, la persona que te va a juzgar va a ser un militante político. Lo dijeron en el Congreso, a mí me tocó discutir esa ley de democratización de la justicia. O sea que no es un tema menor, no es un tema de políticos peleándose en el Congreso. Es un tema que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, con la vida de todos los días, y el gobierno kirchnerista va a jugar todas las cartas en esta elección, porque si ganan y están al borde de poder conseguir la mayoría, todo esto que estoy comentando van a tener la plataforma para poder seguir adelante. O sea que es una elección absolutamente crítica. Están a unos pocos miles de votos de conseguir lo que quieren, lo que Cristina ya no oculta, ¿no? Y ahí la importancia del trabajo que podamos hacer todos, ustedes y nosotros, en la fiscalización y en la militancia de hablar con los vecinos, de conversar en su ciudad, de tratar de cambiar esto, porque están muy cerca de tener todo el poder que quieren para hacer estos horrores. Y así como cada voto cuenta, cada fiscal cuenta, porque un fiscal son muchos votos. O sea, un fiscal que no puede manejar el tema, o un fiscal que no está, o un fiscal que se equivoca, son muchos votos que van al proyecto kirchnerista. Entonces, perdónenme lo largo y tal vez lo, lo negativo de mi planteo, pero creo que tenemos que tener conciencia de que es un momento absolutamente crítico para los argentinos, para nuestros jóvenes, para todos. Cada voto cuenta, cada fiscal son muchos votos. Bueno, dejo acá, les agradezco mucho a los 356 que han dedicado esta tarde para estar con nosotros. Nos ponemos a su disposición, escríbanos por favor para cualquier cosa que necesiten. Y le doy la palabra a Alejandra Svetats, la directora de QL y la persona más central desde el punto de vista del funcionamiento de la escuela. Ale, ¿estás por ahí?
Alejandra. Bueno, hola, hola. Bueno, Ignacio, ¿querés empezar vos? Sí, perfecto. Bueno, Ignacio Millé, largamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo Amadeo. Yo me presento, soy Ignacio Millé, soy abogado. Soy colaboro con QL desde el año 2015 y fui asesor de legisladores del PRO o del interbloque del PRO. En este momento estoy asesorando al diputado Francisco Sánchez de la provincia de Neuquén, pero sin embargo seguimos colaborando desde QL con todos los legisladores del bloque y del país. Me parece importante señalar primero lo que acaba de decir Eduardo Amadeo, que nosotros estamos en el proceso electoral en este momento, que está ocurriendo en este momento, y que tal vez la parte más importante, la parte más crucial, es ese día de la jornada electoral, desdoblada primero en la PASO y después en las elecciones generales, y que culmina con el conteo de los votos en esa jornada muy larga que arranca aproximadamente a las 7 de la mañana y termina a veces a las 9, 10 de la noche, cuando se termina de contar los votos. Y es ahí, en esa jornada, donde resulta fundamental y esencial el trabajo de los fiscales. Por eso nosotros, con la dirección de Alejandra, de Plataforma QL, hemos elegido arrancar por señalar la importancia que tienen en este momento, porque seguramente muchos de ustedes ya han fiscalizado u otros van a fiscalizar, pero nosotros queremos destacar la importancia que tienen estas elecciones de medio término, y lo crucial es que son tal cual lo acaba de describir el doctor Amadeo. Primero que como el partido ya viene realizando algunas de estas charlas desde el año pasado, nosotros también hemos tomado parte de lo que se ha dicho en esas charlas, por ejemplo, en Camino al 21, donde han hablado, Camino al 2021, donde han hablado algunos diputados nacionales como Silvia Los Penato, Pablo Tonelli y Waldo Wolf. Y cuando en aquel momento, ya el año pasado, se arrancaba con esta etapa que va a seguir en distintas jornadas, y ustedes en las jornadas subsiguientes van a tener más sobre el trabajo específico que se va a realizar durante la fiscalización. En esta vamos a hablar de cómo se va a generar esta situación con los números clave, y yo voy a pasar ahora a compartir una presentación para arrancar y que ustedes tengan una referencia, que después esto se va a enviar también. Entonces, la hoja de ruta de esta charla arranca por la importancia de las elecciones de medio término, la renovación de los cuerpos legislativos y qué implica para el control de la gestión del gobierno, las bancas parlamentarias y las mayorías en juego, y después Alejandra va a hablar del acto electoral, las normas que lo regulan y los participantes y las funciones. Vamos a agregar este anexo que se habló en las charlas anteriores también de la escuela, cuando habló Cristina Girotti sobre el basamento legal. Ustedes acá van a tener una referencia de todas las normas que están, que regulan todo el acto electoral, acá empezando por supuesto por el Código Nacional Electoral y todas las reglamentaciones, y también las acordadas de la Cámara Nacional Electoral, que son relevantes, y que fue una base que se hizo en Argentina Gobar cuando la hicimos nosotros. Yo he actualizado algunas de las normas que ahora se han modificado últimamente. Acá está el régimen de los partidos políticos, la ley de financiamiento, el tema de las campañas, como se está ocurriendo en este momento, el cupo en las listas respecto de la paridad en los ámbitos de representación política, los electores residentes en el exterior, que lamentablemente ha sido modificado por decreto del Poder Ejecutivo, generándose trabas para que vayan a votar los electores, los electores privados de la libertad, el comando electoral, que también lamentablemente fue modificado, la simultaneidad de las elecciones, una ley muy vieja y su decreto reglamentario, la justicia nacional electoral, jurisprudencia, ética pública, las normas referidas a la Dirección Nacional Electoral, algunos casos especiales
como la consulta popular, iniciativa popular, la ley de ciudadanía y la cefalía, y un diccionario de términos electorales que bueno, puede llegar a ser muy útil. La primera cuestión entonces que nos tenemos que plantear dentro de lo que es la importancia de la fiscalización es saber que cada voto va a contar y que ese voto va a sumar y va a incidir en cómo va a estar modificado, representado el Congreso de la Nación. Nosotros vamos a hablar en general de cómo se va a realizar la elección nacional, pero ustedes esto lo pueden aplicar cada una de sus jurisdicciones. Y de esta manera van a ver como la importancia de los números clave, que son los necesarios para que funcione un Congreso o se pueda trabar el funcionamiento de un Congreso, son tan relevantes y que se logran con cada voto que se pelea en esa elección. Como todos los cuerpos parlamentarios, es necesario hacer negociaciones para arrancar una sesión o para construir y generar mayorías cuando uno es oficialismo, o inversamente cuando uno es oposición, afianzar esas minorías de control y de bloqueo que son tan importantes para evitar los avances que recién mencionaba Eduardo Amadeo, que es probable que si ellos lo logran, lo lleven a cabo. Entonces tenemos que referirnos a estos acuerdos y estas negociaciones cuando no se tienen esas mayorías parlamentarias y lograr que sepamos la importancia que tiene dentro de lo que es el funcionamiento parlamentario que estas cuestiones se tengan en cuenta. Esto también nosotros lo estuvimos viendo durante los 4 años en los que fuimos gobierno, que mucha gente pensaba, porque desconoce el funcionamiento de los cuerpos parlamentarios, que se podían llevar adelante los proyectos y las intenciones que en ese momento tenía el gobierno de Cambiemos, pero la realidad es que nunca contó con las mayorías necesarias como para poder llevar a cabo esto en forma, digamos, adecuada. Sin embargo, pudo, llevando adelante negociaciones con otros bloques, poder, digamos, consensuar y poder llevar adelante parte de su agenda, considerando, digamos, esta situación que venimos mencionando sobre la falta. Inclusive, en el año 2015, Cambiemos arrancó con 86 diputados nacionales, o sea, un número muy bajo. Sin embargo, a través del consenso logró la sanción de muchas leyes importantes. Entonces, el primer número que nosotros tenemos que tener en cuenta es el quórum. Está bien escrito ahí sin acento, las palabras en latín y en castellano se escriben sin acento. El quórum es el primer número clave necesario para arrancar una sesión y depende de una mayoría que, según la Constitución Nacional, se establece que ninguna de las cámaras entrará en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros. Como la Cámara de Diputados tiene 257 miembros, es un número impar, durante algunos años se estableció alguna discusión sobre cuál era el número del quórum necesario para arrancar. Finalmente, por una resolución del reglamento que se modificó en el año 1996, se estableció que la mayoría absoluta implica es la que corresponde a cuando los miembros presentes superan a los ausentes, y de esa manera se zanjó esta discusión que durante algunos años había generado controversias, a veces se consideraba 130, entonces a partir de ese momento no había dudas de que el número era 129. Vamos a ver la importancia después de este número. En Senado son 37 integrantes, la mayoría absoluta para arrancar una sesión, y el Frente de Todos en este momento tiene 41 integrantes, o sea que puede manejar la agenda absolutamente en una sesión. El reglamento del Senado dice que la mayoría absoluta es del número constitucional hace Cámara. Bueno, decíamos que el número del quórum es importante, y acá tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones que son importantes para saber cómo se maneja una sesión, porque al oficialismo le alcanza con conseguir el quórum para poder sesionar, y después, con las mayorías que están establecidas, puede sacar las leyes
Y para esto se sirve, para lograr el quórum y arrancar la sesión, se sirve de bloques parlamentarios minoritarios, incluso algunos con miembros que pertenecían a nuestro bloque que se fueron, y de esa manera, en muchas oportunidades, logra arrancar las sesiones con este número reglamentario, que es el número clave. O sea, muchos de estos legisladores, no solamente los que eran de nuestro bloque, fueron votados como oposición en sus provincias, pero después, a través de estas negociaciones, generan la situación que le favorece al oficialismo para arrancar la sesión. Sin embargo, se le generan algunos inconvenientes al oficialismo, porque hay leyes que son verdaderamente graves. Una de las que está en este momento en tratamiento y que ha obtenido dictamen hace poco es la del Procurador General de la Nación, o sea, el Ministerio Público, quedó a las puertas de ser tratado. Sin embargo, el oficialismo aparentemente todavía no ha conseguido el número para generar el quórum. Pero bueno, ahí se ve la importancia de la cantidad de legisladores que uno puede llegar a tener y puede llegar a generar, a trabajar. En cambio, en el Senado, el peronismo siempre tuvo quórum propio. Entonces, esto es una de las cuestiones que más preocupan en este momento de esta elección tan crucial, y que recién mencionaba Amadeo, porque al peronismo le faltan muy pocos votos para lograr los 2/3, con los cuales podría, por ejemplo, nombrar a los jueces de la Corte Suprema, entre otras cosas. Y ahora vamos a ver algunas mayorías, la importancia que tienen. Por ejemplo, en general, las mayorías son simples, referidas a la pluralidad de votos emitidos, que son más que los opuestos, pero tenemos mayorías especiales, como por ejemplo la mayoría absoluta, que es la de 129 votos en el caso de diputados y 37 votos en el caso de Senado, para la ley de partidos políticos. También para el régimen electoral tenemos esta mayoría que es especial. Para asignaciones específicas de impuestos, también determinadas por la Constitución Nacional, hay una mayoría absoluta. Para el Consejo de la Magistratura, para la aprobación o denuncia de los tratados de integración, o para la censura y remoción del jefe de gabinete de ministros. Después tenemos mayorías más agravadas, como las de 2/3, para establecer cuestiones disciplinarias referidas a los legisladores, en los artículos 66 y 70 de la Constitución Nacional, que es una mayoría de 2/3, a veces de los presentes, a veces de la totalidad de la Cámara. La insistencia de un veto, por ejemplo, cuando fuimos oficialismo y en ese momento el peronismo sacó la ley de las tarifas y debió ser vetada, nuestros bloques necesitaban por lo menos 1/3 para oponerse a esa insistencia. Por supuesto, había más de 1/3 si después el peronismo podía llegar a insistir con esa ley que había sido vetada por el Ejecutivo. La reforma de la Constitución también, que no está establecido si es de los presentes o de la totalidad, pero la doctrina lo considera de los presentes porque es una mayoría que debería ser agravada por la importancia del tema. La insistencia de la Cámara originaria cuando hay una modificación por la Cámara revisora, también es importante que si se logra una mayoría agravada en la Cámara originaria, esa mayoría se mantenga. Entonces los 2/3 puede ser un número que es relevante. Los tratados de derechos humanos, su denuncia y el otorgamiento de la jerarquía constitucional también necesitan de los 2/3. Y en el Senado, como decíamos, se requiere la mayoría de los 2/3 para el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema y para el nombramiento del Procurador General de la Nación, tema que se está debatiendo en este momento, todavía está vigente. Bueno, la intención del oficialismo es pasarlo a una mayoría, digamos, absoluta, que es mucho más fácil de lograr. Obviamente con el Senado no van a tener inconveniente. Después también hay algunas leyes que tienen mayorías agravadas, que fueron, por ejemplo, establecidas por el kirchnerismo cuando se iba en el año 2015, la de la industria satelital. Tiene, por ejemplo, un artículo que genera una mayoría agravada
para la disposición de las acciones de la empresa ARSAT. Que bueno, esos son cuestiones más discutibles, pero también, de alguna manera, ellos cuando se iban quisieron dejar condicionado al gobierno que seguía con este tipo de mayorías agravadas, que a veces las obtenían con mayorías simples, con lo cual sería discutible también su vigencia. Después tenemos el caso de las sesiones, que también son importantes para tener en cuenta este tipo de mayorías que obviamente necesitan del número para ser concretadas. Por ejemplo, las mociones para apartamiento del reglamento, que necesitan 3/4 partes. Otro tipo de mociones, por ejemplo, el tratamiento sobre tablas de un proyecto cuando no tiene dictamen de comisión, necesita los 2/3. Hay también pluralidad de sufragios, por ejemplo, para la elección de autoridades. En esos casos realmente hay consenso. Y bueno, la gran cantidad de decisiones se toman por la mayoría absoluta de los votos emitidos. Después también las comisiones. Las comisiones es un tema que a veces se lo soslaya, pero también es muy importante porque los dictámenes de comisión son los que van a ser tratados después en el recinto, y es importante tener en cuenta los números que se tienen. La presidencia de la comisión, por ejemplo, de acuerdo al número de legisladores que tiene un bloque, se distribuyen las autoridades de las comisiones, y la presidencia de una comisión es la que decide los temarios de las comisiones, y aparte es la que decide, en caso de empate, cuando en un dictamen, con su firma decide el dictamen de mayoría. Y eso lamentablemente nos pasó en algunos casos, por ejemplo, con la ley de góndolas, que era un plenario de 3 comisiones, y justo encabezaba la Comisión de Defensa del Consumidor, que en ese momento estaba presidida por una diputada del partido de Renovador, en ese momento se llamaba Renovador, el partido de Massa, y decidió por un dictamen que no era el que en ese momento quería el Ejecutivo, y que cuando nosotros éramos gobierno, y bueno, lamentablemente después ese tema siguió. Pero bueno, ahí tenemos un caso de justamente la importancia de que no haya empates cuando preside la comisión un diputado de ese momento de la oposición. Bueno, también tenemos el caso de la importancia de la integración de otros organismos y de comisiones bicamerales. Por ejemplo, la Comisión de Trámite Legislativo, que es la que decide sobre la vigencia de los decretos de necesidad de urgencia, los decretos delegados y los decretos de vetos parciales. Tal vez los más importantes sean los decretos de necesidad de urgencia, porque tienen rango legislativo. Y la ley que los regula, que es la ley 26.122, fue sancionada a medida de esta mayoría que venimos mencionando que tiene el peronismo en el Senado, porque establece que para que un DNU pierda vigencia debe ser rechazado por ambas cámaras, y con que sea aprobado con una, como ya el oficialismo lo tiene en el Senado, va a seguir vigente. También la Comisión del Defensor del Pueblo y de los niños, niñas y adolescentes está integrada en los bloques que tienen mayor cantidad de integrantes, y esto también incide sobre estas designaciones. De hecho, con el Defensor del Pueblo hace años que no hay consenso justamente para elegirlo. Bueno, la de los organismos estatales de inteligencia también es una comisión importante. Menciono 3, pero hay muchísimas comisiones bicamerales que tienen algún tipo de incidencia. Estas tal vez sean las que en este momento están con cierto nivel de funcionamiento, y por eso las menciono, pero hay muchísimas comisiones bicamerales. También tenemos organismos mixtos y otros cuerpos colegiados que tienen representación del Congreso, como la Comisión de la Ley 27.541, denominada de Seguridad Social, bueno, que establece en 2 artículos una comisión mixta para la determinación de la movilidad jubilatoria. Bueno, el Comité de la Prevención de la Tortura, el Consejo de la Magistratura, sí, es importante mencionarlo, porque en este momento tiene una representación parlamentaria importante, y es importante que dentro también de ese organismo se generan algunas mayorías, y mayorías agravadas, por ejemplo, para
el inicio de un juicio político en juez, o la elevación de la terna que se hace posterior a los concursos al ejecutivo de los jueces, o sea, eso requiere mayorías agravadas, y de ahí también la importancia de que los bloques mayoritarios tengan esa representación más importante dentro del Consejo de la Magistratura, que es un organismo muy importante en lo que es en lo referido a la independencia de la justicia. Bueno, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria también es otro organismo mixto que tiene representantes de los bloques mayoritarios, o sea, la CONEAU, que está en el ámbito del Ministerio de Educación, la Auditoría General de la Nación, también representantes de los primeros bloques parlamentarios, el directorio de ENACOM, el ex AFSCA, que también tiene representantes de la primera, segunda y terceros bloques con mayor cantidad de integrantes, es decir, todo lo referido a lo audiovisual. Bueno, algunos comités, por ejemplo, el Comité Ejecutivo del Fondo Fiduciario de la Ley del Fondo de Sostenibilidad del ANSES, también tiene representantes de parlamentarios. Bueno, el Observatorio Parlamentario sobre la Cuestión Malvinas y el Consejo Nacional relativo a de las Islas Malvinas, que bueno, son temas tal vez menores, pero que también generan discusiones al momento de la integración, porque bueno, también depende de la mayor o menor cantidad de legisladores que uno vaya teniendo. Y bien, esto era referido a las mayorías y minorías que se establecen por algunos temas, pero queremos hacer una mención también sobre la distribución de bancas, y yo acá hago una referencia a un artículo que pasó un poco inadvertido a principio de año, fue emitido por el Círculo de Ingenieros, allá por el mes de febrero, y se difundió un poco en marzo, pero no tuvo mucha repercusión. Y en ese artículo, bueno, los ingenieros sacan las cuentas, como hacen los ingenieros, y ahí señalan algunas cuestiones que son muy interesantes, y que, bueno, van en línea un poco con lo que recién mencionaba Eduardo sobre lo crucial de estas elecciones. Ellos plantean que es como la última oportunidad para evitar la definitiva pérdida de los valores republicanos, y concluyen que es necesario que la oposición se junte en la medida de lo posible para evitar que haya diferencia por supuesto lo ideal sería para ganar, pero para evitar que haya diferencia entre el primer partido votado y los que le siguen. Por eso dicen que las elecciones de medio término se resuelven por distrito electoral y no deben pensarse como una elección nacional. En cada uno de los 24 distritos habrá distintas independientes, unas de otras, para renovar bancas que provienen de extracciones políticas distintas, ¿no? Ahí distinguen entre la elección a senador, que son 8 distritos, que ahora los vamos a ver, y la elección a diputados, que son los 24 distritos que renuevan 127 diputados nacionales. ¿Qué se señala y qué quiero destacar de esto? Primero, que el sistema de distribución de bancas se cree en general que es exactamente proporcional, y esto no es así, y ahora lo vamos a ver en un ejemplo de cómo funciona la proporcionalidad, que a veces distorsiona la representación política. En segundo término, lo que decíamos recién sobre que las provincias que tienen pocas bancas en juego, entre 2 y 5 bancas, puede generarse una situación de mucha disparidad entre la representación del que gana con los que le siguen. De ahí la importancia de que la oposición se una. Después, la dispersión de la oposición. Recordemos que el oficialismo, el kirchnerismo, desde siempre ha promovido que se disperse la oposición justamente para generar esta diferencia entre el que saca más votos y el que le sigue. Recordemos también algunas prácticas de algunos años cuando se buscaba inclusive candidatos con el mismo nombre, cuando le pasó esto de Narváez, a Francisco de Narváez, y le buscaron un candidato con el mismo nombre para sacarle votos, algo que parece una pavada, pero que se había calculado que le iba a sacar el 15% de los votos. O sea, son todas cuestiones que en este caso tienden a que se disperse la oposición.
y sobre todo la representación por distrito según la población. Ahí todavía estamos con una vieja ley, inclusive se la llama la ley Viñones, porque salió en 1983, que establece una distribución de cantidades de bancas de diputados por provincia que con el tiempo se ha distorsionado. Supuestamente, más que supuestamente, en la realidad, la Constitución Nacional, en el artículo 45, establece que después de cada censo se debe adecuar el número de legisladores, pero bueno, dentro de las posibilidades, esto no fue posible por distintas circunstancias, básicamente por el gasto que generaría ahora un aumento de las bancas, pero para que tengamos una idea, Buenos Aires, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que es la gran perdedora en esto, le corresponderían más de 100 legisladores ahora y tiene 70. Otros casos que surgieron de esta ley del año 83 fue que la ciudad de Buenos Aires quedara con más legisladores de los que tiene, porque se tomó como referencia al censo de 1970, en aquel momento la proporcionalidad de la ciudad de Buenos Aires era mayor a la que tiene ahora, que inclusive hubo una disminución de legisladores, incluso de población. Incluso algunos consideran que tiene entre 5 y 7 legisladores de más la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, hay otras provincias también que han quedado afectadas, como la provincia de Córdoba, que tiene 6 legisladores menos. A raíz de esto, un ciudadano de Córdoba promovió un amparo y el año pasado la Cámara Electoral ordenó a la Cámara de Diputados que se adecuara a esto, pero bueno, obviamente es una cuestión política que en este momento no tiene solución por cuestiones presupuestarias. Pero bueno, la realidad es que está distorsionado y francamente uno podría decir que a veces es inconstitucional cómo está integrada la Cámara de Diputados. Y esto vamos a verlo ahora con un ejemplo de una elección. Esta fue una elección en Mendoza en el año 2017 y en este caso, bueno, el sistema DONT, que es el que se aplica para la distribución de bancas, nos favoreció a nosotros, pero bueno, sirve como para que podamos ver cómo se distribuyen las bancas con el sistema DONT en un caso de 5 bancas en juego, como es el caso de la provincia de Mendoza, que tiene 10 legisladores nacionales, 10 diputados nacionales, y por cada elección de medio término se cambian 5. Se toma en la primera columna, ustedes ven en la columna número 1, que es la cantidad de votos que tiene cada una de las alianzas. Son 4 alianzas que superaron el corte, que en este caso era del 3%, y se van después, según la cantidad de bancas que están en juego, se empieza a dividir ese número de votos de la primera columna por 2, por 3, por 4, por 5, sucesivamente por la cantidad de bancas que se distribuyen. En el caso de la provincia de Buenos Aires van a ser 35 bancas. Y ese número se va tomando el número más alto, del cual va resultando, que están marcados ahí en rojo. Para Cambiemos en esa oportunidad fueron 1, 2 y 3 bancas, pero la forma de contar era primero la banca de Cambiemos de 491.000 votos, después la de Somos Mendoza, que es el Frente de Todos, con ese nombre en Mendoza, después la segunda banca de Cambiemos, después la primera banca del Partido Intransigente, después la tercera banca de Cambiemos, y ahí se completaron las 5 bancas, pero hacemos un caso hipotético, agregándole 2 bancas más a esta cuenta, algo que es un caso hipotético, y vamos a ver que, o sea, primero refiriéndonos a las 5 bancas, Cambiemos obtuvo el 45,73% de los votos y se quedó con el 60% de las bancas. Aunque si hubieran sido hipotéticamente 7 bancas, Cambiemos se habría quedado con las mismas 3 que significaban el 43%. En cambio, Somos Mendoza, con 25% y 5 bancas, obtuvo una banca, el 20% de los escaños, y la misma que el Partido Intransigente, con casi 8 puntos menos de los votos. En el mismo caso hipotético, de las 7 bancas, se completaría el resultado con una banca más para Somos Mendoza y una más para el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, con el 11,69% de los votos. O sea, esto
transportémoslo a otras provincias que también tienen esta misma cantidad o menos legisladores, menos bancas en juego, y vamos a ver lo importante que resulta que no haya una dispersión de la oposición. Entonces, volviendo un poco a cómo es el origen de esta elección de medio término, vemos que los resultados en 2017 y 2015, que son los que van a influir un poco sobre esta elección, y que hacen que sea un poco más preocupante porque tuvimos una muy buena elección en el año 2017 con casi el 42% de los votos y 60 bancas. Entonces, esto va a haber que sostenerlo. Y sobre todo, la gran pelea va a ser en el Senado, donde hay 9 bancas en juego, que si bien no son muchas, estamos en una situación de que el Frente de Todos podría lograr 7 bancas más y con eso lograré los 2 tercios. Se eligen senadores en Catamarca, La Pampa, Chubut, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Corrientes y Tucumán. Y acá vemos en un cuadro cuáles son los legisladores que las bancas de Juntos por el Cambio que están en juego, a la derecha, y a la izquierda son el número de bancas que se renueva. Por los números que vemos, hay buenas oportunidades, por ejemplo, en la provincia de Chubut, donde no tenemos ningún legislador, para poder hacer una elección y ganar por lo menos un senador. Y bueno, en otros casos, lo que mencionamos recién, que la gran mayoría de las provincias que tienen 5 legisladores, es importante que no haya una dispersión de la oposición, porque nos va a pasar un poco esto que son las distorsiones que representa, pese a que es proporcional, vemos que a veces no se genera esa proporción por los votos que se han emitido. Y acá tenemos cómo está la distribución de bancas en diputados. El Frente de Todos tiene 119 miembros. En este momento, uno con licencia, que es de Mendiguren, que prefieren que siga con licencia porque el que lo reemplazaría sería de Margarita Stolbizer y no están seguros de que adhiera al bloque. Es probable que no adhiera a su bloque. Y los otros bloques, como vemos, tenemos un bloque muy importante de Juntos por el Cambio de 115 miembros, el Interbloque Federal, el Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, el Interbloque Acción Federal. Son todos estos bloques que decimos que en el momento que por ahí el oficialismo puede llegar a necesitar un quórum o que se abstengan eventualmente, son los que deciden, pero bueno, en su momento, reitero, entraron por la oposición. Y acá está el gran tema del Senado, que el Frente de Todos tiene 41 bancas, Juntos por el Cambio tiene 25, el bloque parlamentario federal, que suele votar con Juntos por el Cambio, tiene 4 bancas, y son 2 bloques menores que tienen una banca cada uno. Como vemos, con el número de 41 bancas que tiene el Frente de Todos, está a 7 senadores de lograr los 2 tercios. Esto es lo que queremos destacar sobre la importancia que va a tener que cada voto cuenta, como decía recién Amadeo, y ahora le pasaría la palabra a Alejandra Betas. Gracias, Ignacio. Estaba viendo que hay varios participantes que tienen problemas con la conexión. Estaba tratando de comunicarme con Guillermo, a ver si es un problema nuestro o es un problema de las conexiones locales de cada uno. Hubo una persona hay una persona que está levantando la mano, pero antes quisiera formularte 2 preguntas que hicieron mientras estabas exponiendo, Ignacio. Uno es de Horacio Tardivo, que preguntó cuáles son las negociaciones que llevan a los opositores a apoyar el oficialismo. Es una pregunta, a ver, ¿cómo salimos de esta? Bueno, sí, es muy interesante eso porque generalmente las agendas que en ese momento se buscan son, por ejemplo, proyectos que la oposición quiere
aunque no son prioridad para el oficialismo, les tratan proyectos que a ellos les interesa, que generalmente tienen algún tipo de repercusión local. O se negocian también otras cuestiones que tienen que ver con cargos y con determinadas, digamos, funcionarios que de alguna manera podrían tener alguna incidencia sobre determinadas cuestiones que favorecen al electorado de ese grupo que está requiriendo el consenso, ¿no? Un poco lo que dijimos al principio, que la construcción del consenso se hace a través de ese tipo de negociaciones que tienen que ver con los intereses de esos bloques. Bueno, después hubo algún comentario acerca de que el enfoque de la charla era demasiado parlamentario, pero justamente es que es una elección de medio término donde se eligen parlamentarios, así que no sé si querés agregar algo a eso, pero Sí. a mí lo que me impresiona mucho de estos números mágicos es el tema del quórum, es decir, que no es solo tener los números para las mayorías, sino la llave de la puerta. Entonces, por eso es que es necesario tener todos los votos que podamos tener para arrimarnos lo más posible a tener la llave de la puerta y poder abrirla y cerrarla. Exactamente. No sé si Sí. querés agregar algo. Sí, eso fue el primer número clave que yo sostuve en el principio de la charla, que era el número para arrancar las sesiones, que es el número, exactamente, el número mágico que permite que haya o no una sesión. Por lo tanto, bueno, estuvimos ahí hablando de cuáles son los números que necesita la Cámara para arrancar, cada una de las cámaras, y cómo el peronismo, que siempre tuvo el dominio del Senado, puede manejar la agenda por tener ese número. Y que si una de las cuestiones que se mencionaba ese artículo que está ahí en la presentación del Círculo de Ingenieros es que si se diera la posibilidad de que ganáramos todas las provincias los senadores, se daría una suerte de empate en el Senado, algo que sería inédito. Pero bueno, siempre lo podemos soñar. Sí, tal vez lo que resulta también un poco abrumador es la cantidad de normas que uno tiene que mencionar que necesitan de integración parlamentaria, pero es justamente para darle entidad a la situación, porque no se trata solo de ganar la elección, se trata de cada uno de los lugares que vos bien marcaste, donde un voto, un legislador hace una diferencia terrible, desde lo previsional hasta lo penal, hasta la modificación de la justicia, la elección de los jueces, es decir, todo. No sé quién está levantando la mano, Guillermo, si bajó la mano ya lo tenés listo para que ingrese. Bajó la mano. Bueno, en si bajó la mano, no sé, le preguntamos si estuvo levantando la mano durante toda la reunión, así que me pareció que estaba muy ansioso. Bueno. Sí, ahí vi que alguien decía que el quórum y la importancia que tiene, lo reiteramos, es el número con el cual se pueden iniciar las sesiones, que es la mayoría absoluta, es decir, cuando el número de presentes supera el de los ausentes. Y es el necesario para empezar las sesiones. Por eso se le llama el número mágico más importante. Bueno, me parece que no, por ahora no tenemos más preguntas, igual pueden, digamos, vamos a seguir charlando, así que si hay preguntas que se les ocurren después de mi intervención y que tengan que ver con Ignacio, Ignacio se queda con nosotros, así que lo vamos a resolver. En primer lugar, acá está Andrés Mor, sí, me lo había perdido, que hacía una pregunta sobre los 2/3. No sé, Andrés, si le das la palabra a él, a ver, porque la pregunta no la entendí, creo que era cómo se calculaba los 2/3, no sé, ¿le podés dar, Guillermo, a Andrés? ¿Pudiste? Tiene que habilitar el audio. Ahora está Nicolás otra vez levantando la mano. Dice que no tiene micrófono ni Igual cámara. se lo puedo A ver. contestar.
Sí. Sí. Sí, la pregunta es de cómo Los se 2 calculan los tercios, 2 tercios. primero, sentado que haya quórum, o sea que la Cámara puede iniciar. A partir de ese momento se pueden hacer distintos tipos de votaciones que dependen de la importancia del tema. Los 2 tercios se calculan sobre... No sé si ahí tenés el audio, ¿querés hablar? No te voy a interrumpir, perdón. Me costó configurarlo. Bueno, ¿me escuchan? ¿Hola? Hola, sí, te escuchamos bajito. Bajito. Voy a intentar subir el volumen. ¿Y ahora? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Les quería hacer una serie de comentarios. Primero, yo estoy totalmente de acuerdo, Ignacio, yo manifiesto también con Eduardo, donde él llamaba, yo creo que prácticamente a la lucha, ¿no? De poder cuidar estos votos porque son fundamentales para que el Congreso no caiga en manos de esta gente, ¿sí? Ahora, el primer comentario que sí me surge es hacerles respecto a lo que es la fiscalización. Estamos hablando de esto, ¿no? Prácticamente. Yo hace una semana, exactamente el viernes de la semana pasada, perdón, de esta semana no, de la anterior, hace casi 10 días, estuve visitando la cárcel, el penal número 56, de acá de la provincia de Buenos Aires, que es el de Tierra del Pino. Mi hermana es directora educativa dentro del penal, y bueno, me llevó para hacer una visita. Estuve charlando con muchísima gente dentro del penal, o sea, celadores, personal directivo, personal del servicio penitenciario, y el tema me llevó una sorpresa, fue tremenda. Este es un penal de máxima seguridad. Me llevó una sorpresa tremenda cuando me pongo a hablar con los celadores que me dicen, acá, o sea, las elecciones, cuando se votó en las elecciones, fue verdaderamente una locura. Entonces me empiezo a preguntar, porque entonces me dice, mira, el sistema de votación que existe en todos los penales, porque en realidad no solamente los penales, todas aquellas personas que se encuentran privadas de libertad, o sea, que estén en una comisaría, que estén en una alcaldía, que estén en un instituto cerrado para menores a partir de los 16 años, un instituto de régimen semiabierto, en un penal de máxima seguridad o en el penal que se te ocurra en el país completo, votan. Y votan con un sistema de boleta única. ¿Sí? No es el sistema que nosotros normalmente estamos acostumbrados a utilizar en los comicios. Entonces, ¿cuál es el tema de esta boleta? Y esta boleta tiene el nombre de los candidatos, con la foto del partido, la foto del candidato, con el nombre, y lo que tiene que hacer el recurso acá es tacharlo, tipo multiple choice, pone la crucecita marcando el candidato que quiere votar. El punto está que la elección pasada, 2019, ganaron por afano, en Frente para la Victoria. ¿Por qué? Porque no se tomaron en cuenta lo siguiente. Todas las boletas, o sea, de la provincia de Buenos Aires, al menos es lo que a mí me consta por lo que yo estoy hablando con esta gente que ha sido presidente de mesa en esta. El único de la lista, de toda la lista, perdón, de todos los candidatos, el único que tenía el logo y la foto color con la bandera argentina era el del Frente para la Victoria. Y en un tamaño de boleta que estaba bastante resaltado. O sea, era el candidato del Frente para la Victoria estaba muchísimo más grande que el resto de todos los candidatos del resto de los partidos, que además estaban en blanco y negro. Entonces, ¿qué pasaba? Muchos de los presos que no saben leer, porque algunos hacen la primaria dentro de la cárcel, le preguntaban si tenían que votar al que tenía marcada la boleta, la bandera argentina. Entonces ellos le decían, no, mira, tenés que votar al que vos creas que tenés que votar, porque si no, voto que tengo que impugnarlo. Entonces terminaron todos votando al que tenía la bandera argentina, porque era la única que estaba hecha en color con el nombre del candidato en grande, y el resto de los candidatos estaba todo en chiquitito, diminuto, que prácticamente ni se veía. O sea, nosotros fuimos responsables de esa elección. O sea, nadie se tomó el trabajo de ver qué era lo que pasaba con ese sistema, porque yo te digo algo. En La Matanza yo creo que hay más comisarías, alcaldías y divisiones que lo que hay de escuelas primarias. Vamos a, si me permitís,
Vamos a tomar tu preocupación, porque la verdad que ni Ignacio ni yo nos ha tocado estar en... Esto pasó en las 3 últimas elecciones, 2015, la intermedia de 2017 y la de 2019. Bueno. Vamos a tomar lo que nos decís y vamos a volver con vos la semana que viene, porque la verdad que no podríamos estar contestándote este tema, porque no lo conocíamos así como lo estás planteando vos. Fiscalizamos siempre mesas, pero no este tipo de voto, así que vamos a consultar y Normalmente, por lo que estuve hablando, o sea, no fiscaliza la gente que fiscaliza son los senadores y los eventuales profesores que dan clases, o sea, son los que fiscalizan y hacen de presidente de mesa. No hay gente del exterior que pueda ingresar al sistema penal, ¿sí? Pero el punto está en que hay que tratar de controlar el tema de boletas. Está bien. ¿Cómo es el sistema en sí? Perfecto, lo tomamos, ya lo tengo anotado y te volvemos con una respuesta. A ver, vamos a averiguar un poquito más lo que estás diciendo, a ver qué se puede hacer y pasarlo. Hay 2 personas que están levantando la mano, pero hay otros ansiosos que me dicen que no van a poder estar hasta el final y que querrían ver la segunda parte. Si me permiten, vamos a pasar a las 2 personas estas que están levantando la mano al final, si no se me enojan, y voy a tratar de exponerles lo que está a mi cargo, que tiene que ver con los sujetos del proceso electoral. Quería comentarles algo para comenzar, que es que primero les agradecemos muchísimo la participación de ustedes y sobre todo la decisión y la voluntad que tienen de participar para sostener este sistema democrático y para defender el voto y proteger al elector, que es eso de lo que se trata. Les cuento que días pasados, en una reunión cuando estábamos trabajando sobre el tema de las capacitaciones para fiscales, estaba presente una ONG conocida, y uno de sus representantes manifestó que uno de los problemas que él veía en nuestros fiscales era que desconocían las normas. Eso me quedó muy grabado porque en mi experiencia fiscalizando, que ya llevo muchísimo tiempo, tanto como fiscal de mesa como fiscal general, tuve la sensación esa que a veces nuestros fiscales no pueden oponer el número de un artículo o manifestar que se trata del Código Penal, del Código Electoral o de tal ley, y pierden terreno en muchos de los conflictos que se suscitan. Por eso un poco la idea de esta clase introductoria era presentarles a ustedes la normativa. Y el PowerPoint que van a ver a continuación es un PowerPoint que está diseñado tal vez con un poquito más de contenido que lo que debería ser, pero con la idea de que sean como fichas que los que vayan a fiscalizar las puedan tener a mano PowerPoint que va a tener los vínculos a cada una de las normas que les indicamos. La idea no es que se lo aprendan ni que lo sepan recitar de memoria, sino que tengan a mano la normativa y que con esa normativa hagan la impugnación que tengan que hacer y llamen al cuerpo de abogados que va a estar en línea para atenderlos. Ahora, por supuesto que conocer esta normativa implica conocer la normativa actualizada, y conocer la normativa actualizada es bastante complejo. Entonces, lo que pensamos desde QL, y van a estar recibiendo en esta semana también un link para vincularse, es desarrollar una especie de sitio o aplicación, no llega a ser una aplicación para teléfono, pero se ve bien en el teléfono, que los va a mantener informados de las novedades de este proceso electoral, de las acordadas, de todas las decisiones que vaya tomando la Cámara Nacional Electoral. Una aclaración que hay que hacer y que es muy importante tiene que ver con el tema de cuando ustedes buscan normas actualizadas. Argentina Gobar, que la hemos estado revisando estos días, tiene errores y está desactualizada. Y también pasa lo mismo con la Dirección Nacional Electoral. Por eso también les vamos a enviar los links de los sitios que nosotros creemos que son los sitios que les van a permitir a ustedes, por lo menos sin errores, tener la legislación
tal cual está vigente. La idea que vamos a hablar ahora son de los sujetos del proceso electoral. Hago una salvedad. Ustedes tienen que siempre ir al decreto de convocatoria de las elecciones, que les va a permitir conocer si estamos frente a un sistema de elecciones que van a ser simultáneas o van a ser concurrentes. Eso es muy importante en términos de cuál es la normativa que se va a aplicar. El decreto de convocatoria va a decir cuál es el tipo de elección que se va a llevar adelante. Para los cargos nacionales, la normativa es la nacional. Para los cargos provinciales, la normativa es la provincial. Pero en el caso de que las elecciones sean simultáneas, se establece a partir de la oficialización de las listas que se aplica la normativa nacional. Por lo tanto, es muy importante el decreto de convocatoria. Hay desdoblamiento en las provincias, o sea que se va a aplicar la normativa nacional y la provincial, ustedes ya saben, en Misiones y en Salta, y por la Constitución, que así los obliga, en Chaco y Tierra del Fuego hasta ahora. También tienen que mirar con mucha dedicación el cronograma electoral que está presente en el sitio web de la Cámara Nacional Electoral. Ese cronograma va a sufrir las modificaciones para la oficialización de lista y comienzo de la campaña que están en el proyecto de ley sancionado por diputados y que pasó a Senado, y que se supone que ya tiene dictamen y va a salir. Por eso ahí hay un pequeño cambio en las fechas, seguramente, descuento, la Cámara Nacional Electoral lo va a modificar. Entonces, decreto de convocatoria les permite conocer cuál es la normativa y luego el cronograma electoral les va a ir diciendo cuáles son los pasos para cada una de las etapas. Lo que vamos a hablar ahora de los sujetos del proceso electoral sirve tanto para la legislación nacional o provincial. La semana que viene va a haber directamente una charla que se va a ocupar del día de la elección en sí misma y de cómo va a actuar cada uno de los sujetos, que yo voy a tratar de describir ahora con la idea de que sea la normativa algo que tengamos presente. En primer lugar, entre toda esa gente que está en el acto, en el día de la elección, dando vuelta en el colegio y dando vuelta arriba de la mesa, alrededor de la mesa están los electores. Los electores, indudablemente, son todas aquellas personas que se han registrado, que figuran en el padrón, que si son argentinos nativos o por opción, pueden serlo a partir de los 16 años, y si son naturalizados de los 18 años. Luego están las autoridades de mesa. La autoridad de mesa es elegida, como ven ahí, hay un presidente y un vicepresidente o un auxiliar, como se lo llame, vocal auxiliar. Es importante tener en cuenta que el presidente y el vicepresidente son funcionarios públicos, y así lo dice la ley electoral. Son funcionarios públicos y son la única autoridad durante el comicio. Ninguno de los demás es autoridad, solamente el presidente y el vicepresidente. Se van a encontrar con presidentes y generalmente algunos que van a ser muy experimentados y otros que posiblemente no lo sean. Por lo tanto, no hay que ceder la tentación del fiscal de colaborar, porque esa no es la misión del fiscal. El fiscal está ahí para observar y reclamar y cuidar el voto. Los fiscales de mesa, que ahí ven en el PowerPoint, hay un montón de artículos que no son difíciles de leer. Yo le aconsejo a quien va a fiscalizar que los lea el día antes de ir a la elección y después se va a acordar si los tiene que buscar. Los fiscales generales, que no los vamos a diferenciar demasiado hoy porque en lo que vamos a hablar en cuanto a requisitos, aptitudes y demás, van a cumplir las mismas, pero el fiscal general va a tener, por lo común, mayor experiencia en actos electorales y por lo tanto va a tener un manejo de la normativa y de las distintas circunstancias que puede darse un poquito más trabajada que un fiscal de mesa que a lo mejor es la primera vez que lo va a hacer. Luego tenemos los delegados de la Justicia Nacional Electoral, que los van a ver que están dando vuelta, que están identificados, tienen una pechera generalmente,
Y ellos son el nexo entre todos estos sujetos que están en el día del acto electoral allí y la justicia electoral. Luego tenemos el Comando General Electoral, que también lo ubican fácil, son los uniformados que están custodiando todo el acto y la seguridad, el personal de correo, que es el que va a traer y va a traer el material, lo va a desplegar y después lo va a replegar para llevarlo a los lugares del escrutinio. Y después los acompañantes cívico-electorales que aparecen en una acordada del 2011, que son ONGs, organizaciones que van a estar mirando, que previamente se van a ver inscritos, van a estar mirando el acto electoral y puede ser que que presenten informes, pero que su actividad no es vinculante. Sobre todos ellos vamos a volver más adelante. Pasemos a la otra. ¿Cuál es la misión de los fiscales? Como les dije, la misión de los fiscales es observar y hacer los reclamos correspondientes, velando que se cumplan las normas electorales. Lo dice muy claro el artículo 57, se los copié ahí, es fiscalizar las operaciones del acto electoral y formalizar los reclamos que estimaren correspondan. Después hay un fallo que abunda un poquito más y hace más claro esta definición acerca de que verifican durante todo el transcurso del acto eleccionario si las disposiciones legales se cumplen en su integridad y en el supuesto de un presunto incumplimiento hacen la protesta correspondiente. Para Córdoba, los fiscales en su ley electoral son auxiliares del comercio. Y lo puse porque leyendo el manual del Instituto Patria, el Instituto Patria dice que ser fiscal es el acto militante más importante para el que somos convocados en una elección. Es interesante la definición. Lástima que la palabra militante se haya bastardeado tanto, porque en realidad uno milita las causas y por lo tanto uno podría militar la defensa del voto, pero creo que en esto tiene otro sentido. Pasemos a la otra. En una acción declarativa de certeza que se presentó en Santa Fe y que resolvió la Cámara Nacional Electoral, copié dos párrafos que me parece que son importantes y que definen un poco lo que estamos tratando de transmitir en cuanto a cuál es la misión y el perfil del fiscal. Y lo voy a leer. Esos dos párrafos dicen: los mecanismos de fiscalización electoral son la expresión más concreta de garantía de los derechos constitucionales y políticos. A los intereses legítimos de los partidos políticos, candidatos y ciudadanos, y en suma, la legitimidad del proceso democrático representativo. Lo dice la Cámara Nacional Electoral. Y agrega en otro párrafo de la misma sentencia: la amplia y equilibrada presencia de fiscales de las fuerzas en competencia es crucial para la equidad, transparencia e integridad del proceso. Me parece que acá queda absolutamente bien definido la importancia de ser fiscal. Pasemos a la otra. ¿Cuáles son las características, digamos, de la función del fiscal? En principio es voluntaria, es decir, uno es convocado y se anota o va por su cuenta, no siendo convocado. Pero yo creo, y esto es una cuestión personal, que todos aquellos que estamos participando activamente en un partido político tenemos el deber de, por lo menos en yo diría en casi todas las situaciones, salvo causa mayor, fiscalizar para nuestro partido, inclusive si estamos en la gestión pública. Creo que es una forma de participación activa cívica en el acto electoral tan importante como el voto. Es decir, tan importante como votar es cuidar no solo el voto de los nuestros, sino el voto de todos y sobre todo cuidar al elector. Y me parece que es de suma responsabilidad. Imagínense si no hay responsabilidad, que hay que controlar el cumplimiento de las leyes electorales. Y vuelvo con este tema de las normas. Los fiscales están pensados para que sean custodios de las normas. Por lo tanto,
No hay fiscal que pueda hacer bien su tarea si no conoce las normas. Y no son tantas, parecen, pero no son tantas, y tampoco son difíciles. Me parece que tiene una gran responsabilidad en cuidar al elector. ¿Por qué lo digo? Porque tiene que hacer que el elector propio, o que nos vote o que no nos vote, pueda llevar adelante su acto de votar con tranquilidad, sin presiones, sin angustia, que pueda tener un cuarto oscuro accesible en el caso de que lo necesite. Es decir, que pueda votar de una manera cuidada, de una forma digamos, democrática y madura. Y por supuesto cuidar el voto, que lo vamos a hacer desde el primer momento que firmamos el sobre hasta el momento que observamos el escrutinio. Por supuesto que esto lo que hace es la transparencia del comicio, que es lo que estamos velando, y transparencia va unido a la idea también de publicidad. Todo lo que tiene que ver con el acto procesal es público. Toda la normativa, todos los pasos, todas las acordadas, todas las decisiones, todo es público, y eso hace al derecho de acceso a la información. Todo ciudadano tiene derecho a conocer qué es lo que está pasando y saber, digamos, cuáles son las decisiones que se están tomando en cada caso. Y por supuesto evitar el fraude electoral. Veo muchas manos que se están levantando, después lo dejamos para el final si les parece. Pasemos bien. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, el Código Electoral dice que para ser fiscal hay que saber leer y escribir, y después no dice nada sobre la edad, pero indudablemente puede haber fiscales de 16 y de 17 años, porque un fiscal es un elector y por lo tanto si está dentro del padrón perfectamente puede fiscalizar. Acá esto fue una de las cosas que me preocupó, porque cuando uno entra, por ejemplo, en Dirección Nacional Electoral, dice que para ser fiscal menor entre 16 y 17 años depende de la carta orgánica del partido. No es así. Llamamos a la dirección, preguntamos, dijeron que era un error, pero sigue estando ahí. En realidad la carta orgánica no dice a qué edad hay que ser fiscal. Uno puede ser fiscal a los 16 si está en el padrón. Y luego hay otra disposición que está en el Código Electoral, pero ha sido declarada inconstitucional, y que es en el 2017 por la Cámara Nacional Electoral, que dice que hay que ser elector del distrito, fiscal se puede ser solo en el distrito en el que uno va a votar, pero eso no es así. Hubo una presentación, que era la que yo les contaba antes, de la Alianza Cambiemos en Santa Fe, y allí se estableció que el tema de la jurisdicción no tiene nada que ver con la función que el fiscal está cumpliendo. Es más importante la función del fiscal en cuanto al control del acto electoral que el domicilio que tenga. Por lo tanto, uno puede ser fiscal en un lugar que no sea de su jurisdicción. El tema ahí es si puede llegar o no a votar, pero lo vamos a ver más adelante. En cuanto a la actitud personal, me parece que lo que se espera de un fiscal, o por lo menos lo que yo he aprendido a través de todos estos años, uno tiene que estar muy tranquilo pero firme. Tranquilo porque va a ser sometido a muchas presiones que no solo vienen de otros fiscales, también del delegado electoral, de acuerdo a su... ya después les voy a contar por qué hablo esto del delegado electoral. También presiones de la gente que está esperando, y ahora en las próximas elecciones, si la gente va a estar esperando afuera, si el acto se va a demorar muchísimo, todo esto se va a sentir. Entonces hay que mantener tranquilidad. Y tranquilidad también porque cuando uno tiene que impugnar, lo tienen que dejar impugnar. Uno tiene que hacer todos los pasos que tenga que hacer, aunque los demás tengan que esperar. Eso significa cuidar el voto. La firmeza es no dejarse llevar por delante. Es decir, y por eso yo digo que un fiscal capacitado y que con información actualizada, y sobre todo en el caso en nuestro caso, que tenemos la posibilidad de teléfono en mano, comunicarlos con un grupo extendido de abogados que nos van a ayudar en el momento por si tenemos que plantear alguna situación especial, y que a su vez vamos a contar con material que nos van a entregar antes para poder hacer cada una de, ¿cómo se llama?, de los reclamos, tenemos que estar tranquilos.
la seguridad en el conocimiento de las normas es lo que le decía, capacitación y actualización. Un tema interesante es que uno puede colaborar, pero porque puede ser que le toque un presidente de mesa que no es, ¿cómo se llama?, no está muy experimentado o demás, y que le pide ayuda, suele darse esto, pero hay que colaborar sin perder de vista la misión que uno tiene. Y la misión que uno tiene es observar y ver que se cumplan las normas. Entonces, uno debe tratar de no inmiscuirse en los conflictos, de colaborar sin perder de vista la función y mantener siempre un trato cordial con las autoridades de la mesa. Creo que está siguiendo esta charla, perdónenme, Delfina, estoy viendo demasiadas preguntas que no puedo seguir, no sé si podés tomar vos nota o Guillermo, para que después lo podamos hacer más rápido. Pasemos a la otra, Guillermo. Bueno, hablando de fiscalización, tenemos el fiscal de mesa, que es la persona, hombre o mujer, que está sentada ahí en la mesa con su padrón y con sus útiles y demás, y que va a estar durante todo el acto electoral, desde que comienza hasta que termina. El fiscal general, que va a estar en el comicio dando vueltas, y que va a ser de ayuda del fiscal de mesa, lo va a reemplazar en el momento que el fiscal de mesa lo necesite, y va a tratar de solucionar para el fiscal de mesa todas las cuestiones que se le planteen conflictivas, y va a tener el contacto directo con el partido. Después está el fiscal informático, que actúa al final, que es aquel que sigue y controla el proceso de transmisión, es decir, cuando se cargan los documentos de cada distrito y se lo carga informáticamente, entonces va a estar monitoreando todo ese proceso. Y el fiscal partidario o apoderado, que está en el escrutinio, sobre el cual no vamos a tratar en esta charla de hoy, que es aquel que va a participar en el escrutinio definitivo. Y que es sumamente importante que los fiscales que participaron en el escrutinio definitivo de la anterior elección fueron decisivos al momento de contar los votos y poder recuperar votos. Pasemos a la otra. Bueno, lo que hice acá en las fichas que siguen, yo las llamo fichas por lo que les comenté antes, es reunir una serie de cuestiones, tanto de los manuales como de la experiencia, como de los videos y demás, y determinar algunas pautas de actuación. Lo que está en rojo es para llamarles la atención a leer eso. Es muy importante que el fiscal, si tiene algún problema, avise inmediatamente que no va a poder concurrir, porque es necesario reemplazarlo. Y para reemplazarlo a veces no es fácil. En el caso de que pueda concurrir, pero que se tenga que ir, por lo menos que se haga presente en el acto electoral, tome su lugar hasta que el fiscal general lo pueda reemplazar, si ello es posible. Otra cosa que es importante para el fiscal es tener a mano siempre el poder. Después, en la charla que viene, van a ver cómo es un poder. Tener su DNI, porque se supone que en el poder está el DNI y se lo van a pedir. Y sumamente importante el teléfono celular cargado, porque va a ser la herramienta que va a utilizar para comunicarse con el fiscal general, con otros fiscales y también con los abogados del partido. Tiene que tratar de ir ese día a la elección con un teléfono de los abogados o del lugar del call center del partido, porque puede pasarle que no haya fiscal general por alguna circunstancia en la escuela, o que se tarde en sustituir al fiscal general, entonces es necesario que él tenga desde el principio alguna forma de contacto. En cada mesa solo va a haber un fiscal, pero este se puede levantar y puede ser reemplazado, y cuando necesita algo lo puede reemplazar el fiscal general. También se pueden reemplazar los fiscales de la mañana con los de la tarde, es decir, uno puede organizarse de esa manera. Lo que es importante es que siempre de eso hay que dejar asentado que uno lo hace, es decir, que uno se levantó y que se cambió al otro fiscal. A veces no quieren que uno deje asentado eso, pero corresponde.
Ubicarse lo más próximo posible al presidente de mesa, porque así se puede ver bien, hay que tratar de ver bien el padrón, lo que está manejando, los sobres y la urna. Ahora no sé cómo va a ser con el tema de la pandemia, con la distancia, con el tema de que dicen que no se va a poder tomar el documento, bueno, no sé, eso no podemos todavía, vamos a tener que esperar a ver cómo avanza. Es central que no se retire en ningún momento de la mesa. No se tiene que ir ni dejar la mesa. En el caso de que se tenga que ir, le avisa al fiscal general y espera que el fiscal general venga, ocupe su lugar y ahí podrá ausentarse de la mesa. Porque la presencia les exigirá desde el principio, desde que se hable el acto, desde antes de abrirse el acto electoral hasta cuando finaliza el escrutinio. Pasemos a la otra. En caso de duda, bueno, acá vuelvo a que se presente algún inconveniente y demás, ya lo dijimos antes, consulte al fiscal general y si no hay fiscal general hay que recurrir al partido. Importantísimo es no firmar ninguno de los documentos que se elaboran durante el acto sin haber controlado su contenido, porque lo va a llenar otro, entonces uno tiene que leerlo para firmar. Importantísimo también es evitar que otros impidan ejercer nuestra actividad. ¿Y eso cómo puede ser? No nos pueden decir, por ejemplo, que no podemos estar cuando se acondiciona el cuarto oscuro, no nos pueden decir que no podemos examinar el cuarto oscuro porque se hace más lenta la elección, no nos pueden echar del escrutinio, ni nos pueden decir que no podemos, como se llama, recurrir votos, tampoco nos pueden decir que no impugnemos los votos si tenemos dudas de identidad del elector. Este es tal vez el momento, lo puse en rojo porque es el momento que nos trajo muchas situaciones conflictivas, porque cuando uno tiene que impugnar porque duda de la identidad del elector, hay que hacer todo un trámite que lo van a ver la semana que viene y que a veces se demora, y como se demora, los que están en la fila esperando para votar se ponen nerviosos, entonces aparecen otros fiscales que quieren que uno apure. No, esto es tranquilidad, paciencia, si hay que impugnarlo, hay que impugnar la identidad y se va a hacer el trámite que corresponde con el tiempo y los demás van a tener que esperar. Pasemos al otro. Respecto por supuesto, estaba puesto, perdón, en la ficha anterior o diapositiva anterior, siempre hay que reclamar. Lo que hay que reclamarlo, hay que hacerlo y dejarlo asentado por escrito. Van a tener, todos los fiscales tienen una serie de borradores con textos para hacer los reclamos que tengan que hacer. En cuanto al escrutinio de la mesa, el fiscal puede, por supuesto, presenciar el escrutinio de la mesa y recurrir a los votos, firmar y revisar que estén correctas las actas de escrutinio, el telegrama, el certificado, solicitar el certificado de escrutinio, que es lo que le van a pedir después que entreguen el partido, vigilar y custodiar los documentos que se trasladen desde finalizado hasta la entrega de estos al correo. Inclusive la ley dice que uno podría acompañar el móvil del correo hasta el lugar donde se resguardan las urnas. Importante es lo que está abajo. No cedan a la tentación de colaborar en el escrutinio. Solo hay que estar sentado del otro lado con el material que uno tiene para ir llevando el conteo de los votos y demás, y mirar lo que hace el presidente de mesa. No tenemos que ayudar, no tenemos que tocar los votos, no tenemos que tocar los sobres, nada de eso tiene que hacer. Y tampoco nos tienen que distraer de lo que estamos haciendo. Pasemos al otro. Aquí, esto ya la mayoría que ha fiscalizado lo sabe, uno no puede votar si no figura en el padrón de la mesa, y por lo tanto, antes de ir a votar, sobre todo si a uno le toca votar en un lugar muy alejado de donde tiene su mesa, lo que se le pide es que tenga resuelto cómo se va a trasladar para irse de la mesa y volver. En ese tiempo lo va a tener que reemplazar el fiscal general, así que todo esto hay que tenerlo en cuenta antes y organizarlo.
Por supuesto hay que informar al fiscal general, no hay que levantarse de la mesa hasta que él venga y después salir a votar. El horario mejor para hacer esto normalmente es entre la 1 y las 3 de la tarde. Por supuesto que la actuación como fiscal en una mesa fuera de su jurisdicción lo exime de votar, no lo va a hacer entrar en el registro de infractores, pero lo ideal es que vote. Pasemos al otro. En la próxima diapositiva lo que hice es determinar cuáles son los no de un fiscal. No ejercer o compartir las funciones con la autoridad de mesa, no dar indicaciones a las autoridades de mesa, no confeccionar la documentación oficial, no votar en una mesa que no está empadronado, no tocar no manipular los sobres con votos y no interrogar al elector, pero sí puede uno pedir que el presidente lo interrogue. La autoridad es el presidente, uno está para ver que se cumplan las normas y si las normas no se cumplen hay que hacer el correspondiente reclamo. Pasemos al otro. La semana que viene van a ver cómo actúa el fiscal y cuáles son los documentos que manda, pero esto es en términos generales, qué se espera de su función, cuáles son los sí y cuáles son los no de su actuación. Los delegados de la Justicia Nacional Electoral, como dice esta ficha, son el nexo entre todos los sujetos de la jornada electoral y la Secretaría Electoral que corresponde. La acordada de la Cámara Nacional Electoral dice que ha pretendido con esto crear un cuerpo profesionalizado de delegados y que esto ha sido muy útil durante todos los procesos electorales, por eso en el 2012 hicieron una acordada 34 con todos los requisitos para ser delegado de la Justicia Nacional Electoral. Y acá está lo interesante. Existe un registro donde hay que anotarse, pero se privilegia a los directores o vicedirectores de los establecimientos donde se va a votar. En el caso de, primero vienen ellos como delegados electorales, después funcionarios del Poder Judicial y en tercer lugar los ciudadanos se pueden anotar. Pero a los ciudadanos le exigen capacitación y aparte de la capacitación le exigen posiblemente una entrevista para ver si son idóneos para llevar esta función. Cuando uno mira cuál es la capacitación que le dan a los delegados, por lo menos lo que dice la Cámara Nacional Electoral, es la misma capacitación de los presidentes de mesa o de los fiscales. En mi experiencia nunca me han resuelto nada, todo lo contrario, a veces han sido parciales, por lo tanto yo creo que más que recurrir al delegado electoral hay que recurrir siempre a nuestro fiscal general y al partido y en su caso ver cuáles son las vías de acción. Fíjense que el delegado, pasemos a la otra, electoral va a estar desde el día antes del acto electoral, inclusive antes, porque va a tener que mandarle a la justicia electoral información acerca de cómo está el edificio donde se va a votar. Después se va a estar presente en el lugar electoral junto con el comando electoral el día anterior, recibiendo todo el material que se le está enviando para la elección, el material electoral, y que posiblemente va a quedar en custodia del comando electoral allí. También va a asistir en la constitución de las mesas y también va a informar y asistir en la constitución del cuarto oscuro accesible. A mí me preocupa la función que está en la diapositiva que sigue. ¿Podrías pasarla, Guillermo? Que la puse en rojo porque según la normativa de la acordada, el delegado de la Justicia Nacional Electoral, es el que va a determinar cómo es el reemplazo en el caso de que haya ausencia de las autoridades de mesa, que según dice la normativa se va a instrumentar de acuerdo a lo que indique la Secretaría Electoral respectiva. A mí me parece que el fiscal general tiene que estar atento a los pasos del delegado de la Justicia Nacional Electoral. También, pasemos a la otra ficha, porque
tiene otras funciones, como ser, por ejemplo, transmitir informes a la Justicia Nacional Electoral durante el comicio. Inclusive, si ustedes se fijan, en el 9, en el punto 9, está autorizado, se le pueden pedir que remita datos vinculados al recuento de votos, y a su vez también puede coordinar el tema de los electores que quedaron fuera a las 18 horas, lo cual esta vez va a ser un problemón, porque toda la gente va a estar afuera, así que va a haber mucha gente que va a quedar afuera después de las 18 horas. ¿Y por qué tengo esta especie de persecución con el delegado electoral? Pasemos a la otra. La tengo porque recién en el año 2014, por acordada del año 2014, se estableció que estas personas, que había que excluir del registro a los ciudadanos que estuvieran afiliados a alguna agrupación política. Se explica después que la razón de la exclusión tiene que ver con el hecho de, bueno, garantizar transparencia y demás dentro del comicio, y que no puede haber una persona que tenga una determinada afiliación y que esté manejando cuestiones centrales del comicio. Por eso me parece que hay que pegarle una miradita un poquito más atenta a los delegados de la Justicia Nacional Electoral. Sobre todo teniendo en cuenta que son los directores o vicedirectores de las escuelas en la mayoría de las veces. Pasemos al otro, así ya vamos terminando. El otro sujeto del proceso electoral es el Comando General Electoral, son los uniformados, Fuerzas Armadas y de Seguridad Federal y las policías provinciales y de la ciudad que ayudan. Dependen del Poder Ejecutivo Nacional. El Comando General Electoral, el comandante lo nombra el ministro de Defensa, y a su vez este comandante elige a todos los demás comandantes cada distrito. ¿Cuál es su misión? Asegurar y preservar el orden durante la relación del comicio. Pasemos a la otra. 25 días antes de la elección se les está enviando, las fuerzas de seguridad deben enviar a los jueces electorales la lista de quiénes van a ser los efectivos que van a estar en el comicio y en qué establecimiento van a ser destinados, y esto es importante porque con esto se arma un padrón complementario que va a estar en una de las mesas y que va a llevar a que el comando electoral pueda votar ahí. Y aquí hay un tema con las jurisdicciones, es decir, si pueden votar a todos o no, que lo van a ver la semana que viene. Es un voto que hay que tener en cuenta cómo hay que manejarlo, porque no se cuenta con los demás, pero esto lo van a ver la semana que viene. En cuanto al comando electoral, en la otra ficha dice que tiene a su cargo vigilar los locales de votación y las sedes, va a custodiar las urnas y toda la documentación que traiga el correo y cuando la retire. También va a asistir a las autoridades de mesa, digamos, cuando haya alguna cuestión de orden que amerite llamarlo. Tiene la custodia del cuarto oscuro complementario, donde están guardadas las boletas que hay demás para el acto, que han traído los partidos, que se han dejado ahí para justamente si faltan boletas en las mesas. Y después tiene una serie de funciones que tienen que ver que el día anterior a la elección el comando electoral se hace presente, recibe del correo, a veces se tiene que quedar a custodiar el material. El día de la elección a las 7 horas está junto con el delegado electoral abriendo para para que ingresen los fiscales y los delegados. También puede participar, por ejemplo, se le puede pedir ayuda para presentar el lugar de votación, el cuarto oscuro. También organiza el ingreso de los electores y el ingreso después de las 18 horas. Esto va a ser muy importante esta vez. Custodia el material de la mesa, cuando custodia la urna y custodia el material de la mesa cuando se tiene que retirar el presidente que lleva la urna a otro lado. Es decir, es alguien a quien, digamos, se recurre en varios momentos durante el acto electoral. Y por último, pasando, acá dice que se ve borroso, pero bueno, tampoco leí todo eso, se los voy, ya les dije, son fichas, después ustedes las van a tener y
y las van a poder mirar bien. Y después me interesó mucho este tema de los acompañantes cívicos. Yo particularmente nunca los identifiqué, por lo menos nunca me tocó. He visto después informes de los acompañantes cívicos, pero no los identifiqué durante el acto electoral. La idea fue que por acordada 128 del 2011 se decidió que las organizaciones de la sociedad civil podían pedir participar dentro del acto electoral para levantar informes, para observar el acto, y que inclusive se les podía solicitar que elevaran un informe que se publica después de finalizado el acto electoral. El tema con estas organizaciones es que no, por supuesto, pueden ejercerlo ya sea en las PASO como en las generales, en todas las jurisdicciones, en una jurisdicción y demás, pero para hacerlo tienen que inscribirse en un registro, tienen que presentarse, acompañar una solicitud de inscripción, pero la inscripción para esto sirve solamente para un año electoral. Pasemos a la otra. Y a la otra, porque ya la superé a esta. A la otra. A los efectos de la inscripción, esto es muy importante, la ONG tiene que ser una ONG nacional sin fines de lucro, todos los individuos tienen que tener más de 18 años, todos tienen que haber participado en una capacitación que determina el tribunal, y si no les parece que han tenido la capacitación suficiente, el tribunal les puede hacer que hagan una capacitación virtual extra. Pasemos a la otra. Y lo más importante de este acompañante cívico que está ahí es que no debe tener vínculo alguno con agrupaciones políticas. No debe en ningún momento interferir en el desarrollo del acto electoral, no debe tener fondos provenientes de ningún partido político o candidato, y no puede emitir opinión ni resolver ninguna consulta durante el acto electoral. Me parece que esto es importante para mirarlo también. Ya les dije, no lo he visto yo funcionar, pero indudablemente está reconocido, y he visto después informes hechos por algunas ONG sobre el acto electoral. Lo interesante es que esos informes, como dice la diapositiva que sigue, deben ser publicados, pero no tienen efectos vinculantes. Bueno, acá dejo, le vamos a pasar todo esto a ustedes, y a ver si alguien me va contando un poco las preguntas, o si las podemos responder o las vamos dejando. Alejandra, yo ahí fui recopilando algunas de las preguntas que hicieron. Si te parece, te voy leyendo los comentarios o consultas. Sí, dale, gracias, Delfina. Y igualmente recordarle también a todos los que están consultando por el chat, por el material, que por el mail que les llegó el link para esta inscripción, van a recibir todo el material, eso quédense tranquilos. Y ahí también Guillermo creo que está compartiendo los links para que puedan ver el video nuevamente, hacer consultas con la Escuela de Dirigentes, ponerse en contacto con QL o con la Escuela de Dirigentes, así que por ese lado también pueden quedarse tranquilos que van a tener la información. Por ejemplo, una de las consultas tenía que ver con el voto de los extranjeros en el país. Y decía Sergio Fabián Dorman que en Provincia de Buenos Aires, en el mismo acto electoral, los extranjeros en una mesa aparte votan según el Código Electoral Provincial, a diferencia de los argentinos que votan según el Código Electoral Nacional. Esto tiene diferencias prácticas, como el voto nulo, que no existe, por ejemplo, en el Código Provincial y se computa como voto en blanco. Este Claro, era uno de los comentarios. Sí, el tema, por eso es tan complicado todo el tema. Lo que pasa es que los extranjeros no pueden votar autoridades nacionales, no votan presidente ni cosas, sino que votan autoridades locales. Y cuando la elección es local, se usa la normativa local. Por eso les decía yo que es complicado todo el sistema electoral, porque digamos, hay normativa de diferente tipo según el tipo de elección, sí, es así. Y cada lugar va a tener... la misma persona, Sergio Fabián, decía sí, respecto acá al dice tema... Nicolás, no solo local, sino también provincial. Sí, me refería a lo local, pensando en lo provincial y en lo municipal. Sí.
Bueno, decía también Sergio Fabián que respecto al tema del delegado electoral, él remarcaba el tema de que no es autoridad de mesa y contaba cuando, bueno, a veces pasa que el delegado electoral se acerca a asesorar y dar indicaciones a las autoridades de mesa. Me parece que algo vos sobre esto después comentaste cuando hablaste de los no. Sí, lo que pasa es que según la acordada tiene derecho a asistir a la autoridad de mesa. No es autoridad de mesa, pero podría resolverle consultas tanto a la autoridad de mesa como ser el nexo entre la autoridad de mesa y la Secretaría Electoral. Y a su vez podría transmitirle a la Secretaría Electoral alguna cuestión que le manifieste la autoridad de mesa. La acordada dice que sí lo puede hacer. Después Mirna nos acercó 4 consultas, una de ellas está repetida, la primera tiene que ver con otra persona, ¿no? La primera tiene que ver con qué pasa con los argentinos en el exterior. Algo de esto creo que mencionó Ignacio en la resolución que sacó este año, el decreto que sacó este año el gobierno, pero qué pasa con el voto de los argentinos en el exterior. Sí, lo que se modificó, sí, esto lo vamos a ver la próxima. Lo que se modificó es el hecho de que podían anticipar el voto y entonces eso lo podían mandar por correo, y lo que dice la resolución, el decreto que lo modificó, es que eso implicaba tener una fecha diferente de elección al resto de la gente y que no corresponde. Entonces mucha gente por ahí no va a votar porque no se puede trasladar. Después, Sí. esta consulta la hicieron varias personas, no sé si tendrás información al respecto, pero ¿qué se sabe sobre el tema de exigir que las autoridades de mesa sean las personas vacunadas? Hace unas semanas, un mes más o menos, salió una noticia al respecto, no sé si vos tendrás más información. No, todo eso está en nebulosa, todo lo que tiene que ver con, si yo sé que la Cámara Nacional Electoral pidió que las personas, que le vacunaran a todas las personas que van a estar en los sujetos del proceso electoral, digamos, las autoridades de mesa, y que en el caso de no ser así, que les facilitaran los datos de las personas que están vacunadas. Bueno, ahí va a entrar todo un tema de acceso ¿cómo es? La privacidad de los datos y demás. Como tampoco lo que, digamos, hay mucha cosa dando vuelta, hay que tener cuidado con eso, porque están hablando también de mesas para las personas que, ¿cómo se llama?, son contactos estrechos, porque si el contacto estrecho, ¿cómo se va a hacer para que vote? Porque a lo mejor no tiene COVID y entonces, bueno, no sé cómo van a resolver todo eso, la verdad. No sé, hay que esperar, por eso lo de la actualización, hay que esperar. Algo también sobre este tema, sobre el control de la afiliación, ¿no? Vos mencionabas que justamente la importancia de que la autoridad de mesa no sea una persona que esté afiliada a ningún partido, y justamente también decía Mirna que, bueno, cómo se va a exigir, o mejor dicho, cómo se puede controlar que la autoridad de mesa no sea una persona afiliada a algún partido, porque según ella, en las últimas elecciones esto no se controló. Bueno, el fiscal lo puede controlar porque hay un sitio web de la Cámara Nacional donde puede controlar si la persona está afiliada al partido. Pone, si tiene, lo que pasa es que tiene perdido la persona el DNI y demás. Y lo podría controlar el fiscal. Todo este tema es un gran problema porque la persona puede no estar más afiliada. Y, ¿cómo se llama? A ver, en realidad tener una simpatía muy clara, que es lo que a mí me preocupa con los delegados electorales, por ejemplo. Después, en realidad fue más un comentario respecto a tu observación a lo que dijiste, que va a estar a disposición un grupo de abogados para poder hacer consultas, y justamente decía Carlos Drusiuk, de José Cepaz, que se necesita poder contar con muchos abogados y apoderados para que no pase como le pasó a él, que no lograba impugnar el colegio, que él quería impugnar el colegio luego de haber labrado un acta y demás, ¿no? Bueno, está en este momento Juntos por el Cambio, y particularmente PRO, está trabajando con la capacitación de abogados, son más de 400 en todo el país, a cargo de eso está la diputada Los Penato y su equipo, Cristina Girotti y demás, así que eso, o sea, por eso yo insisto en que hay que ir a fiscalizar con un teléfono, con el número de teléfono de este call center que va a haber,
sé que le están poniendo mucha garra, así que descuento que vamos a contar, como en todas las elecciones contamos, a lo mejor no demasiado, digamos, hubo algún inconveniente, pero había posibilidades de contactar abogados y los están capacitando y los están preparando. Muchísimas gracias, Alejandra. Siguieron habiendo comentarios por el chat. No sé si querés que siga revisando las preguntas. La mayoría igual tienen que ver con experiencias personales de cómo fue el proceso electoral en los años anteriores, o cómo cada uno, por ejemplo, revisó las afiliaciones de las autoridades de mesa, como comentabas recién, para poder chequear y contar Bueno, con toda la información. Cuando pasemos la información vamos a sumar ese dato también de dónde se revisan las afiliaciones. Aquí el que habló de los abogados, le estoy leyendo, me dice 400 necesitamos solo acá. Lo que pasa es que es un call center, digamos, no es un abogado por fiscal, sino son un call center donde uno llama. Imagínense que hay varias etapas. El fiscal general por ahí sabe cómo resolverlas. Primero van a tener un montón de material para resolver las situaciones, va a haber muchísimas capacitaciones, esta es la primera introducción a la capacitación, que por primera vez le estamos dando mucho énfasis a la norma, para que aprendan las normas legales que hay que aplicar, y después va a haber el fiscal general, y después va a estar los abogados del partido, y generalmente durante todas las elecciones PRO tiene abogados que van visitando distintas escuelas, y que por lo menos en los casos que yo los he tenido que llamar han aparecido. O sea, todo eso cada vez nos estamos mejorando y estamos profesionalizando más el tema, y eso fue el resultado de los votos de la última elección, así que hay que tener esperanza. No sé qué hay problema con las vacunas, que hay un montón de gente que dice yo ya me vacuné, no me vacuné, no sé, digamos, los fiscales no sé cómo lo van a resolver, si te van a exigir que estés vacunado, no creo. Tampoco sé cómo van a hacer para que podamos llevar adelante todo el acto, si vamos a estar muy distanciados, si vamos a tener el documento, digamos, mirar el documento porque la persona no lo va a entregar al presidente de mesa. Todo eso vamos a tener que verlo sobre la marcha. Yo le daría la palabra a alguien que tiene levantada la mano, Guille. Marcela Correa. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Buenas para todos. Yo soy de Bueno. Moreno y fiscalicé, yo estoy jubilada, entonces aproveché y pude fiscalizar. Soy docente jubilada. Muchos años estuve en mesa como presidente y bueno, ahora en las últimas elecciones estuve como fiscal para Cambiemos. El tema fue que cuando yo me fui a anotar me dijeron de que ya estaba todo ocupado, o sea, ya tenían todos los fiscales necesarios. Pero en el caso particular mío, yo me quedé, bueno, mira, fui a votar a mi mesa, me dice, bueno, quédate acá, si llega a faltar en algún lado, y resulta que sí, que faltaban fiscales. Así que bueno, me fui a otra escuela. Ahora bien, el presidente que estaba en la mesa, todos los no que ustedes acaban de decir, yo los tuve que hacer. ¿Por qué? Porque el presidente no sabía nada. Es más, la fiscal general me dijo, por favor, ¿vos tenés experiencia? Le digo, sí, fui presidente varias veces. Bueno, listo. Por favor, estuve yo al lado de él porque no sabe nada. Un chico que, más allá que era expresidiario, todo lo que ustedes quieran, no estaba en las condiciones de ser un presidente de mesa. Pero más allá de todo eso, el tema es que si no tiene experiencia el presidente, el fiscal sí o sí tiene que colaborar. Sí, por ¿Cómo eso hacemos? yo digo, es que el tema es colaborar, pero no distraerse. Que no, nosotros digamos, eso es colaborar. Por supuesto que estas son cosas generales que en el momento, a mí también me ha tocado que ayudar a alguien, y otras veces hay presidentes de mesa que no te dejan ni hablarle, y otras veces hay presidentes de mesa que son amables y otros que no lo son. La idea es colaborar, pero sin dejar de hacer lo que uno está haciendo, que es mirar, porque no sea que en esa colaboración uno se distrae.
Claro, pero a lo que voy, que a la zona de Moreno faltaban fiscales. Eso Sí, sí. primero, para puntualizar esto y que se tenga en cuenta para estas elecciones. Más que nada Ujú, acá Moreno es bravo. ujú. Y realmente se necesitaba una preparación para dar, bueno, esto es mi opinión, ¿no? Y Ujú, además que el hecho de estar, yo porque tenía experiencia, pero si tocaba ujú. alguna fiscal que recién comenzaba y toca a un presidente que no tiene la experiencia, es No, complicado. sí, sí, por Comillas supuesto. tuve que hacer y Sí, o sea, y tuve la suerte de que los fiscales de los otros partidos apoyaron esta moción y estábamos todos atentos, más allá de mirar los votos de todos, ujú. Sí, en el colaborando caso con este particular presidente de tuyo, mesa. porque tenías mucha experiencia como presidente de mesa, porque me imagino que en el escrutinio habrás tenido que participar también. Sí, en todo. Por Sí, eso, por fue eso. así. La idea de colaborar es porque es esa, colaborar sin perder de vista lo que uno tiene que hacer, sin perder de vista de mirar. Si vos llegás a tomar el control absoluto de la mesa, como parece que tenías, bueno, no perdés de vista nada, pero no sea que porque te pidan una cosa, te pidan otra, te estén distrayendo, esa es la idea. No, lógico, Por lógico. Pero eso. bueno, esto para tenerlo en cuenta desde mi experiencia para que todos tengan una idea. Bueno, El muy oficialismo, amable, era esta mi. gracias. El oficialismo siempre tiene fiscales muy entrenados que están acostumbrados a hacer que la situación se complejice todo el tiempo y por eso yo creo que en las últimas elecciones parte del resultado tuvo que ver con la presencia de cada fiscal que estuvo peleando, impugnando cada voto, que impugnó cada identidad y demás, y que mostró que estábamos preparados para hacerlo. Yo creo que el estar preparado para hacerlo, saber las normas, tener los elementos, no levantarse, tener una organización, yo creo por lo que he visto en los últimos años que fue algo que sorprendió en las últimas elecciones, así que me imagino que en esta estaremos un poquito mejor. Bueno, no sé si hay alguna otra cuestión porque estamos llegando al final. Hay algunas preguntas por lo que veo sobre el tema de la firma de sobres, eso lo vamos a ver la próxima, cómo, digamos, si hay que adelantarse, no hay que adelantarse, el voto en cadena, todo eso. Va a estar Débora y, ¿cómo se llama? Delfina a cargo de la charla, así que van a poder, ahí se van a sacar algunas de estas dudas. Desde ya vuelvo a agradecerles la presencia, la decisión y la voluntad de defender esta democracia y estar aquí, como se llama, hasta esta hora, escuchando a la Escuela de Dirigentes. No sé si llegamos hasta aquí, creo que estamos en condiciones de cerrar, ¿les parece? Bueno, Respecto ya se del están chat, retirando. sí, no quedaban muchas más preguntas, en realidad había más comentarios sobre el tema de la vacunación y demás, pero hasta que no haya nada oficial, en realidad eso es muy difícil de predecir, imagino. Yo creo que lo que están preguntando es si los fiscales van a poder pedir que los vacunen, eso es lo que me parece que estoy leyendo, ¿no? Sí, hay preguntas sobre ese estilo, o por ejemplo, si alguien que ya está vacunado con una dosis, si va a poder fiscalizar o no, son ese tipo de consultas. Bueno, no sabemos nada de todo eso, así que hay que esperar. Bueno, muchas gracias. Gracias Guillermo, gracias Delfina, gracias Eduardo, gracias Ignacio. Nos vemos el lunes que Gracias. viene. Nos vemos el lunes que viene.